Bueno, estamos aquí con Martín Tetaz. Hola Martín, gracias por venir. ¿Cómo te va? No, gracias a vos por la invitación, muy bien. Bueno Martín, ¿qué expectativas te genera este nuevo índice de precios al consumidor? Bueno, muy interesante por supuesto el cambio de rumbo, la idea de que hay un sinceramiento en los precios, pero bueno, hay algunas cosas preocupantes en el nuevo anuncio. Una de ellas es que vos sabés que la escalada fuerte de los precios se produjo en la última semana del mes de enero, la devaluación fuerte fue el día 22 de enero, y este índice lo que hace, como correctamente, como se hace en todos los índices de esta naturaleza, es promediar los precios a lo largo de todo el mes. Hay un montón, 160 encuestadores tiene el INDEC, que van a son cerca de 3.700 comercios todos los días y relevan 200.000 precios, así que van el 1 de enero, el 2 de enero, el 3 de enero, el 4 de enero, y luego se saca un promedio de todos esos precios. En ese promedio, obviamente, los precios de una sola semana pesan poco, pesan una cuarta parte nada más. Entonces, la preocupación de muchos que miramos ese 3,7% y sabemos la escalada, cómo se fue produciendo la escalada de precios, sobre todo exacerbada en la última semana del mes de enero, es que vamos a tener seguramente un piso muy cerca del 3% para febrero también. ¿Es posible pensar que con las armas que el gobierno está utilizando para controlar la inflación, que evidentemente van a seguir siendo la de los precios cuidados, la de los acuerdos de precio, la de las reuniones con las cámaras, la de las posibles multas a los supermercados, se va a poder contener esa escalada como para que no sea una anualizada inflación de 30, 30 y pico? No, mira, el problema es que anualizada, si siguiera a ese ritmo, uno espera que no, bueno, justo hubo una devaluación, lo más probable es que esto no suceda, pero anualizada a este ritmo es 54 la inflación que da, así que estamos en un problema más grave del problema del 30, ¿no? Ahora, de ninguna manera se puede controlar digamos, congelando o acordando un puñado de precios insignificante en lo que es la cantidad de etiquetas que maneja un supermercado, que manejan entre 10.000 y 20.000 etiquetas. Congelar 150, 200 productos no tiene ningún sentido. Además, el propio gobierno, en su momento cuando presentó el programa de precios cuidados, dijo: esto no es un plan antiinflacionario, esto simplemente es una lista de precios para que los consumidores tengan una referencia de cuánto cree el gobierno que tendrían que salir de determinados productos básicos de la canasta. Pero en ningún momento el gobierno dijo: acá tenemos un plan antiinflacionario. Es más, hasta hace 2 días atrás el gobierno no reconocía el problema de la inflación, mucho menos podía tener un plan antiinflacionario. Ahora apareció el reconocimiento de que hubo un fenómeno inflacionario importante. La preocupación es que en ese anuncio el propio ministro de Economía dijo que este era un fenómeno extraordinario que había pasado en enero por el problema de la devaluación. Yo quiero corregirlo al ministro y decirle que no, que es incorrecto eso, que la devaluación solo impactó en una de las 4 semanas del mes de enero y que ya de hecho el índice de precios, un dato que no se comentó mucho en los medios, pero que si vos bajás el informe que tiene el INDEC en la página oficial sobre el nuevo índice, el índice ese tiene un promedio para todo el cuarto trimestre de 100, base 100 para todo el cuarto trimestre, y ya el número para diciembre era 102,78, déjame traducirlo en castellano. Quiere decir que de piso, no es exactamente ese el número, pero de piso hubo cerca de 2,78% de inflación en diciembre, reconocida por el propio INDEC ahora. 3,7% en enero y todavía no impactó solamente una cuarta parte de la devaluación, una sola semana de las 4 semanas de devaluación. Vamos camino a un 3% de inflación probablemente en febrero con este ritmo. Entonces, y marzo viene con las paritarias, que genera un problema porque seguramente ahí también va a haber alguna remarcación, algún traslado a precios de las paritarias. Entonces uno dice, guarda, porque tenemos un fenómeno que ahora sí es reconocido y claro de inflación. Entonces uno está esperando que ahora el gobierno venga y anuncie el plan antiinflacionario. Digo, bueno, acabamos de reconocer que tenemos un problema de inflación, este es el plan, todavía ese anuncio no existe. Ahora, ayer también el ministro de Economía reconoció que se está trabajando en una reforma en el esquema de subsidios, ¿sí? Sí. Entre eso, las paritarias que también no serían al ritmo de la inflación y por lo tanto harían perder poder adquisitivo a quienes cobren un sueldo. Y la devaluación, ¿no es de alguna manera una forma de también sacar pesos sacar pesos de la economía y hacer lo que piden algunos economistas para que la inflación no crezca? O sea, hacer un ajuste sin nombrarlo. Sí, digo. algunas de esas cosas que vos mencionaste van en ese sentido, otras cosas no. Por ejemplo, efectivamente el tema de los subsidios es un tema clave ahí, porque los subsidios se están erogando cerca de 150.000 millones de pesos para financiar esos subsidios,
Hay una parte importante que no se puede tocar, que tiene que ver con los subsidios de los niveles socioeconómicos más bajos, pero sin lugar a dudas, evidentemente nadie está de acuerdo con que un departamento en el barrio de Palermo pague la luz menos de lo que pagas un Fernet acá en la esquina. Entonces, claro, evidentemente ahí hay algunas cosas que están mal, hay una transferencia de recursos del Estado que además no la tiene el Estado, sino que tiene que emitir ese dinero. Entonces, mucha gente piensa eso, si bajamos los subsidios, no va a ser necesario emitir tanto dinero y eso descomprimiría un poco la inflación. Eso lo que va a hacer es frenar la escalada de precios, no va a producir baja de precios, va a frenar la escalada de precios si es que el gobierno avanza en ese sentido. El tema paritarias es un tema complejo porque ahora habiéndose anunciado el 3,7, la pregunta es, ¿los gremios cómo se van a sentar a las paritarias? ¿Mirando la inflación el 28% del año pasado? ¿O se van a sentar a las paritarias mirando el 3,7 de este mes, que si lo anualizás te da 54% en el año? Entonces, ahora, de todas maneras, se siente como se siente, yo no creo que haya empresario o gremio que pueda lograr más de un 25%. bueno, pero entonces O sea, es conflictividad ¿no? social. Va a haber Entonces vas a tener conflictividad. paros, conflictividad social, no se van a cerrar, no va a ser fácil cerrar las paritarias. Entonces, ese es el problema. Claro, pero también al no haber creación de puestos de trabajo, también existe ese riesgo, ¿no? Bueno, ese es un argumento bastante fuerte por parte de la patronal en la mesa de negociación, decir, miren, nosotros, si ustedes insisten en niveles de aumentos salariales por arriba del 30%, esto va a tener un impacto en el empleo y entonces, bueno, tratar de entrar en razón en la mesa de negociación. No va a ser fácil esa tarea y si se logra, efectivamente se va a producir una contracción de consumo, por lo que decías vos recién. Efectivamente, salarios que crecen al 25, 26, 27, con un contexto de inflación que está corriendo una velocidad de 50, evidentemente es una caída en el poder adquisitivo, una contracción, y eso va a generar una contracción en el consumo sin ningún lugar a dudas. Y esa es la parte fea, digamos, nadie quería, no era necesario frenar la inflación de esa manera, menos ahora que está creciendo la economía. O sea... que no está creciendo, te quiero decir. O sea, sí, estamos sí. en un momento de estancamiento de la economía en el cual es una locura tratar de frenar el consumo justo en este momento. Todos los economistas reclamaban, hasta que no se reconozca el problema no vamos a poder encontrar una solución. Lógico. Se reconoció el problema. Ahora lo que falta es que digan el plan. El plan hasta ahora, el que explicitan permanentemente desde la presidenta, el jefe de gabinete, el ministro, es trasladar la responsabilidad sobre qué se consume al usuario, al consumidor, y esto que estábamos hablando sobre los acuerdos de precios. Entre comillas se reconoció el problema, porque fíjate vos que el ministro fue muy claro y dijo que esto había sido un fenómeno extraordinario, Sí, que es había verdad. tenido que ver con la devaluación y la avivada de algunos sectores económicos que habían buscado desestabilizar al gobierno. Como que la Entonces, inflación y la devaluación eran parte de un complot en contra del gobierno. claro, entonces evidentemente eso no reconoce que había dos problemas de fondo, el problema de la inflación y la consecuencia del problema de la inflación, que es el atraso cambiario. Entonces evidentemente el dólar estaba muy barato, la inflación era muy alta y esa era la causa de que el dólar estuviera muy barato. El gobierno nunca reconoció eso y dijo, bueno, acá había un dólar que... Indirectamente cuando dijeron nos parece bien un dólar de 8, reconocieron que el de 6 entonces no les parecía bien, pero bueno, lo cierto es que en materia inflacionaria todavía no lo han reconocido. Entonces, si vos no reconoces que tenés que hacer algo en el tema, yo no veo todavía al gobierno tomando medidas para resolver el problema de la inflación. Es un tema preocupante. ¿Quiénes son los que ganaron con este reconocimiento de la inflación? Pues, sin ningún lugar a duda, con el reconocimiento del dato ganamos todos, Sí. porque ahora se puede tomar decisiones una vez que uno tiene una información más fidedigna, o sea que es importante. Ganan entre ganadores y perdedores, ganan más si querés los gremios, porque ahora tienen un argumento para negociar en la mesa, decir, mira, guarda que la inflación fue esta, ¿no? Ahora hay un reconocimiento oficial que le da una herramienta a los gremios para decir, nos sentamos a la mesa no con la inflación del año pasado, porque venía al 1,7 mensual, ahora viene al 3,7. Digo, estaba pensando en los bonos que se ajustan por... Los bonos que se ajustan por ser, el problema de esos bonos es que la mayor parte de esos bonos los tiene ANSES. Es decir, cuando se empezó a generar el fenómeno de que el gobierno empezó a tocar los datos de inflación en el año 2007, lo cual era una manera de hacer un default encubierto sobre esos bonos que ajustaban por ser, lo que empezaron a hacer todo el sector privado es desprenderse de esos bonos y básicamente los captó mayoritariamente el ANSES. Antes del 2007, 2/3 partes de esos bonos estaban en poder del sector privado, 1/3 parte en poder del ANSES. Hoy se dio vuelta y están 2/3 partes en manos
del ANSES y solamente creo que en estos momentos menos de una tercera parte en poder del sector privado. ¿Pero puede cambiar la expectativa con esta sincericidio, iba a decir? ¿Sinceramiento? ¿Sincericidio? Sí, a ver, lo que baja es la incertidumbre, lo cual es una cosa importante, bajar la incertidumbre, porque en la incertidumbre el problema es que vos no sabés si las noticias son buenas o malas porque no sabés qué es lo que está pasando. Sí. Entonces, esto como que vos tengas, mirá, esto como vos tengas una criatura, un bebé y lo ves que está mal, lo ves que la está pasando mal y vos estás angustiado porque no sabés qué tiene y entonces vos vas al médico y el médico te dice, mirá, tu hijo tiene tal enfermedad, entonces bueno, ese dato lo que hace es sacarte incertidumbre. No es que te da mejores expectativas, porque el dato es un dato de que reconoce que hay un problema. Entonces, evidentemente, ahora la expectativa se concentra en que hay que resolver ese problema. Pero la noticia buena es que baja la incertidumbre. Ahora corrimos una discusión, no nos pasamos como nos pasamos durante todo este tiempo discutiendo que si sí, que si no, que si el INDEC, que si 10, que si 5, que si las consultoras privadas, que le ponemos una multa a pero después es un fenómeno porque dice lo que quiere que diga el gobierno. Entonces, todo eso se terminó y ahora presumiblemente el gobierno tendría que decir en los próximos días, bueno, ahora que tenemos un fenómeno de inflación, si en febrero persiste, que es lo que te estoy diciendo, que probablemente tengamos un piso de 3 en febrero también, si en febrero persiste, ya el argumento de las remarcaciones y todo esto que había dicho el ministro Kicillof se caería en su propio peso y entonces habría que ver si el gobierno aparece con un plan antiinflacionario. Cada vez que hablamos de economía mezclamos temas de incertidumbre, temas de miedo, temas de no saber qué hacer, temas de confianza, que es un poco también de lo que se trata el libro que estás terminando de trabajar, sí, ¿no? Sí, te agradezco Psicología y economía. Sí. Es que siempre terminamos hablando casi de una conducta, ¿no? Es imposible no analizar la economía desde un punto de vista del comportamiento de las personas, porque después nos llevamos sorpresas. Yo me acuerdo de aquella famosa frase, todos la recuerdan, de un gran ministro de Economía, había sido Pugliese, que dio un discurso fantástico, la gente se aplaudía, se paraba para aplaudir y terminó el discurso y todos fueron corriendo a comprar dólares y Pugliese tuvo esa famosa frase, dijo, les hablé con el corazón y me respondieron con el bolsillo. Si el hacedor de políticas públicas, el ministro que está sentado en una oficina, no tiene en cuenta cómo va a reaccionar la gente, cómo funcionan las emociones, cómo se producen las corridas, los ataques de pánico, todos estos fenómenos, es muy difícil que pueda tomar medidas para resolver el problema. De eso va Psychonomics, que es el libro que va a salir los primeros días de marzo. Ya hay un anticipo hoy en el blog, en www.martintetasblogspot.com.ar, pasamos el chivo. Hay un anticipo de respecto de economía del amor, porque también hay algo de cosas medio raras en el libro. ¿Ganan más los que más plata tienen? ¿Ganan más mujeres los que más plata tienen? Eso me decís vos. Sí, hay un efecto, sobre todo cuando pasás el ingreso promedio de la población, que en Estados Unidos, por ejemplo... Sobre todo sos feo. Sí, son más de 50.000 son más de $50.000 por año. Las personas en Estados Unidos ganan más de $50.000. Hay un límite a partir del cual el ingreso realmente genera alguna diferencia. Sí, esto es así. Bueno, eso es todo lo que tenés para decirnos en el día de San Valentín. Sí, no, lamentablemente... Hagan plata para conseguir pero también hay una cosa muy interesante, porque en ese post te voy a contar algo más que tiene que ver con que dure lo romántico. A ver. Hay una socióloga que se llama Christine Munch, que hizo un estudio muy interesante en el cual analizó bajo qué condiciones se producía el engaño en la pareja, que es una de las principales causas de ruptura de la pareja, obviamente, así que en el momento es como la antítesis del amor, ¿no es cierto? Y una de las cosas que descubrió ella es que es muy importante que no existan diferencias sustantivas en lo económico entre los miembros de una relación. ¿Sí? Cuando el hombre gana mucho menos que la mujer, la engaña. ¿Por qué? Porque siente que está bajo discusión su actitud, su hombría, su rol dominante y de proveedor de la pareja. Y cuando gana mucho más que la mujer, también la engaña. Entonces uno dice, pero entonces la engaña siempre. No, en el caso en el cual el hombre gana más o menos lo mismo que la mujer, todas las investigaciones científicas prueban que eso reduce bastante el engaño y nos garantiza tener un poco más de amor, un poco más duradero y que el próximo 14 de febrero sigan festejando. Y que los jodidos son los hombres también. Los jodidos siempre son los hombres porque buscan evolutivamente el hombre busca distintas cosas que la mujer. Claro. ¿Sí? Estamos diseñados distintos. Bueno, Martín, muchísimas gracias. No, gracias a vos. Yo también escribí sobre el día de San Valentín en www.mariajuliolivan.com.ar, ya que te dejé pasar el chivo. Pasamos los dos, después nos retuiteamos los posts y ya.